La peritonitis bacteriana espontánea, entonces, es un tema de gran relevancia, dado que su presencia en el paciente con cirrosis altera completamente el pronóstico y ya lo coloca en una condición de mayor riesgo, tanto de morir como de recurrir con la infección. Por eso es importante conocerla, tratarla, diagnosticarla a tiempo y conocerla. En general, hay que tener en cuenta que la cirrosis es la causa del 80% de la citis, y la citis es muy relevante porque será el líquido acítico el que finalmente se verá alterado e infectado en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. De hecho, los pacientes con cirrosis que nunca ha estado descompensada, que nunca ha tenido ascitis, cada año 5 al 10% la presentarán. Y la presencia de ascitis en sí misma ya es un marcador importante en la historia natural de la cirrosis, porque ya disminuye notoriamente la supervivencia de la misma a 5 años, pasando del 80% al 30%. Entonces, la ascitis ya en sí misma demuestra que el proceso cirrótico y el síndrome de hipertensión pulmonar avanza a un punto de no retorno, y es muy importante tenerlo en cuenta. La ascitis puede clasificarse clínicamente según la presencia o no de la misma al examen físico. Entonces, cuando hay líquido ascítico, pero no es evidente clínicamente, se suele denominar grado 1. Cuando es clínicamente evidente, pero no está a tensión, se denomina grado 2. Y se denomina grado 3 cuando es evidente, pero sí está a tensión. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea se va a desarrollar en el líquido ascítico y se define en sí misma cuando hay una infección del peritoneo y del líquido ascítico, pero que el sitio de la infección en la cavidad abdominal no es posible ser reconocida. En contraposición a una forma donde sí puede reconocerse, por ejemplo, un absceso, una apendicitis perforada, una úlcera gástrica perforada. En ese caso se denominará peritonitis bacteriana secundaria. La espontánea, que es la que nos reúne esta noche, es aquella en donde se encuentra infección, pero no hay un origen que uno pueda definir como el sitio donde inició dicha infección. Y esto ocurre porque la peritonitis bacteriana espontánea, su principal elemento fisiopatológico es el evento de translocación bacteriana. La translocación bacteriana en la peritonitis bacteriana espontánea se define como el paso de componentes bacterianos o de las bacterias en sí misma a los ganglios linfáticos y al sistema linfático y al sistema sanguíneo y circulatorio mesentérico. Entonces, este será el elemento central, que es un elemento que ocurre, digamos, en términos celulares y en tamaños celulares, y por eso uno no puede ver el sitio de la infección, pero realmente el origen son las bacterias del lumen intestinal. Y la translocación bacteriana ocurre porque pasan dos procesos que la facilitan o que la posibilitan. La barrera intestinal o el intestino en sí mismo es una barrera tanto física como inmunológica, como química, que está en un complejo equilibrio con el microbioma intestinal. La barrera intestinal en los pacientes con cirrosis es disfuncional. Es disfuncional por diversos motivos, generando que la mucosa y el epitelio de la mucosa facilite la entrada de bacterias y de componentes bacterianos. Entonces, un elemento central en la translocación bacteriana que lo facilita es el aumento en la permeabilidad intestinal. Pero además, el microbioma intestinal en los pacientes con cirrosis está notoriamente afectado, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Entonces, es muy frecuente y es importante el sobrecrecimiento bacteriano, así como el cambio en las poblaciones bacterianas. Un elemento que facilita y potencia el sobrecrecimiento bacteriano es la hipocloridia, que se puede ver potenciada por el uso, por ejemplo, de inhibidores de bomba de protones, que es claramente un factor de riesgo conocido para el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. Y finalmente, un tercer elemento es la inflamación sistémica de bajo grado y la disfunción inmunitaria en sí misma. La disfunción inmunitaria facilita entonces que las bacterias tengan un escape a las defensas del organismo, y esto permite entonces la translocación. Entonces serán estos tres eventos lo que facilitará finalmente la translocación bacteriana al sistema linfático sanguíneo y de ahí finalmente al líquido peritoneal y en algunas ocasiones al peritoneo en sí mismo. Las infecciones son muy frecuentes en los pacientes que tienen cirrosis. De hecho,
todo paciente cirrótico que está hospitalizado, cuando se toman todos los pacientes que están en esta condición, el 25 al 35% de esos pacientes cirróticos hospitalizados tendrán algún tipo de infección. El síndrome infeccioso más frecuente es la peritonitis bacteriana espontánea, que da cuenta de aproximadamente el 27% de las infecciones en cirróticos, seguido por la infección de vías urinarias en el 22% y por la neumonía en el 19%. Cuando ya vemos en específico la peritonitis bacteriana espontánea, cuando se describió inicialmente tiene una alta letalidad. El 90% de los pacientes que tenían peritonitis bacteriana espontánea, cuando fue descubierta como síndrome, fallecían. Sin embargo, a través de las intervenciones antibióticas de diagnóstico temprano, de soporte en general, se ha logrado reducir la letalidad tan baja como el 20% o inclusive mucho menos que eso. Entonces es una condición que es potencialmente letal, pero que es también potencialmente controlable. De hecho, la peritonitis bacteriana espontánea en los pacientes cirróticos actuales da cuenta, junto con la bacteriemia, de la cuarta causa de muerte, la cuarta causa de muerte en los pacientes que tienen con cirrosis. Y es un marcador de mal pronóstico porque cuando el paciente cirrótico desarrolla peritonitis bacteriana espontánea, la supervivencia de un año puede reducirse notoriamente, inclusive solo hasta el 40%. Clásicamente, la microbiología de la peritonitis bacteriana espontánea se relaciona con su origen, que es el lumen intestinal, es decir, las enterobacterias, como la Klebsiella, como la E. coli, siendo la E. coli generalmente la principal, pero en los últimos años ha habido un cambio importante en la microbiología de estas bacterias, y es que los gérmenes BLE y el Staphylococcus aureus, inclusive resistente a meticilina, han empezado a tener un rol mucho más relevante. Por eso es importante, entonces, inclusive en algunas series de casos ya se reportan que puedes dar cuenta del 5 al 35% de todos los aislamientos microbiológicos. Entonces, en esta transición microbiológica, que es diferente para cada región, inclusive en una misma región o en un mismo país, es diferente según el patrón de uso de antibióticos, el uso de la complejidad de pacientes que se manejen. Igual es una tendencia en general que sí hay un cambio importante hacia gérmenes más resistentes. Los estudios en Colombia realmente son escasos, más o menos, digamos, logré recolectar 4 que existen. En los 10 últimos años han habido aproximadamente 2. Y acá traigo a colación el estudio de Bejarano y colaboradores en la Fundación Cardioinfantil. Ellos encontraron que en todos los pacientes cirróticos que ingresaron a la Fundación Cardioinfantil en un rango de 3 a 4 años, la prevalencia de peritonitis bacteriana espontánea fue el 17% en todos los que se les hizo estudio del líquido acítico, y que solo en el 30% se logró un aislamiento microbiológico. En aquellos que se logró, la microbiología fue similar a la que se ha reportado de forma internacional. La E. coli como principal germen aislado, seguido del Enterobacter cloacae, pero también los gram positivos, el Staphylococcus aureus, el coagulasa negativo y el Streptococcus viridans, también como muy relevantes. Entonces realmente parece que la microbiología en Colombia es similar y parecida a la que se ha reportado en otras latitudes. Desafortunadamente no se reportaron los patrones de resistencia en este estudio, pero es importante, y pues esto también es un llamado a que debe profundizarse en la investigación y en la epidemiología microbiológica de esta condición en Colombia. Hay claros factores de riesgo para el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. Uno de ellos es el uso de inhibidores de bomba de protones. En un metaanálisis realizado por Juan y colaboradores, se encontró que realmente el riesgo relativo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea aumenta un 31% cuando el paciente usa inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, en un rango de 10 a 55%. Es decir, es un aumento sustancial relevante y que debe tenerse en cuenta. Asimismo, la presencia de sangrado gastrointestinal activo en el paciente con cirrosis aumenta notoriamente el riesgo de peritonitis bacteriana. Se cree que es por varios efectos o varios facilitadores. Entre ellos está la hipovolemia, la hipoperfusión intestinal, y también que la sangre en sí misma en el lumen intestinal altera y facilita el ingreso de las bacterias y la translocación bacteriana. En sí mismo, y como es esperable, la gravedad de la cirrosis es un factor de riesgo para el desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea. De hecho, se estima que por cada punto que aumenta el puntaje MELT
del paciente con cirrosis, el riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea aumentará un 11%. Entonces, como es esperable, entre más grave la cirrosis, más posibilidad de peritonitis bacteriana espontánea. Y un claro factor de riesgo, que de hecho es un motivo para intervenirlo, es que el paciente ya haya tenido previamente peritonitis bacteriana espontánea. Pues se considera que la recurrencia al año de la misma, y se estima, y las series de caso y de cortes han mostrado que el 50-70% de estos pacientes que ya tuvieron un primer episodio lo volverán a tener al siguiente año. Entonces, estos factores de riesgo deben tenerse muy en cuenta. Es especialmente llamativo en los episodios previos porque se pueden prevenir con profilaxis antibiótica y con prevención secundaria. Y asimismo, es importante hacer un llamado a una prescripción adecuada de los inhibidores de bomba de protonio en los pacientes con cirrosis. Pues son medicamentos que se suelen usar muchas veces sin indicación real y sin indicación importante. Entonces, un llamado importante a que el omeprazol y todos los inhibidores de bomba de protones se usen de forma adecuada y racional en el paciente con cirrosis. La presentación clínica y las manifestaciones clínicas de la peritonitis bacteriana espontánea nos muestran que realmente es un síndrome infeccioso pausisintomático, asintomático y muy inespecífico en general. De hecho, entre el 10 y el 30% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea serán asintomáticos. Y los que desarrollen algún síntoma pueden tener síntomas locales como dolor abdominal. La irritación peritoneal realmente no es un síntoma o un signo usual porque la ascitis dificulta que haya este mecanismo o esta manifestación clínica. La presencia de vómito y de diarrea también pueden ser una forma de manifestación. Y pues también pueden estar las manifestaciones sistémicas como distermias, tanto hipertermia como hipotermia, aumento de reactantes de fase aguda, en especial como alteración en los leucocitos, tanto a la alta como a la baja, la presencia de taquicardia y la presencia de taquipnea. Entonces, en general, realmente uno, aunque sí están presentes, cuando se evalúan clínicamente, uno puede encontrar que realmente, por ejemplo, el examen físico y los síntomas no tienen una buena sensibilidad en general. Por ejemplo, en este estudio realizado en el año 2008 en urgencias, se encontró que realmente la fiebre tiene baja sensibilidad y en general todos los síntomas y hallazgos tienen una baja sensibilidad. Tal vez el más importante puede haber sido que tenga algún nivel de dolor abdominal o de defensa abdominal, el más sensible. Pero cuando se mira en términos de los LR, el único que presentó algún LR favorable para intentar confirmarlo es la alteración del estado mental con un LR de 2.5, eventualmente el sangrado gastrointestinal con uno de 1.7. Y el único que tuvo un LR negativo favorable fue que no tuviera presencia de dolor abdominal o defensa abdominal. Pero en general, como se ve, realmente la clínica es una muy mala guía para considerar peritonitis bacteriana espontánea. Otras manifestaciones que pueden sugerirla y que deben hacer sospechar al clínico la posibilidad de esta infección es el deterioro en la función hepática, la presencia de encefalopatía hepática, el paciente que está en un choque que no mejora o un choque sin una causa clara, la lesión renal aguda, dado que es una manifestación muy frecuente en peritonitis bacteriana espontánea, se presenta hasta en el 40-50% de estos pacientes, y la presencia de hemorragia gastrointestinal, dado que es un facilitador y potenciador de la translocación bacteriana. Pero en conclusión, dado que la clínica es una tan mala guía, realmente el diagnóstico se fundamenta en el estudio del líquido acítico, evidenciando o intentando evidenciar la presencia de aumento en los polimorfonucleares como marcadores inflamatorios. Operativamente se define que hay neutrocitis como presencia de polimorfonucleares mayores a 250 células por microlitro. Si este hallazgo se encuentra, entonces se diagnosticará peritonitis bacteriana espontánea, independiente de que hayan o no hayan síntomas. Es decir, que puede haber peritonitis bacteriana espontánea en pacientes asintomáticos, deben ser tratados como tal y deben recibir un tratamiento completo y profilaxis posterior. Debe tenerse en cuenta que si la punción fue traumática, debe restarse un polimorfo nuclear por cada 250 eritrocitos por microlitro que se encuentre. Y tener en cuenta también que al estudiar el líquido acítico, si la concentración de proteínas es menor a 1.5 gramos por decilitro, hay un alto riesgo y ya debe considerarse un marcador de riesgo para peritonitis bacteriana espontánea. La realización de la paracentesis temprana reduce mortalidad. En los estudios en donde se ha visto si hacer la paracentesis antes de las primeras 12 horas en que ingresa el paciente o después, se han visto que los que se hacen después aumenta mortalidad.
Inclusive cuando se estudian los pacientes que consultan en fin de semana respecto a los que consultan entre semana, los de fin de semana que consultan fin de semana tienen peor pronóstico, probablemente porque se retrasa el estudio diagnóstico. Entonces, este es un llamado a que a que siempre se hagan paracentesis en las primeras 12 horas de ingreso del paciente, y eso implica que el clínico vuelva a retomar su función de realizar el procedimiento. En las grandes ciudades, por lo menos en Colombia, se ha empezado a derivar y se ha empezado a bajar esa responsabilidad en los radiólogos que realizan la ecografía. Sin embargo, el clínico está en capacidad para realizarla tanto con guía anatómica como con guía ecográfica. Es un procedimiento muy seguro, con muy baja frecuencia de complicaciones, y que inclusive se puede realizar en pacientes que tienen plaquetas bajas o que tienen un INR elevado sin necesidad de transfundirlos ni plasma ni plaquetas. Entonces, realmente la paracentesis debe realizarse tempranamente en los pacientes que se considera que pueden tener peritonitis bacteriana espontánea. Pero ¿en quién debe considerarse? O por lo menos ¿en quién siempre debería hacerse paracentesis aparte de una clínica que la sugiera? Todo paciente que tenga citis clínicamente evidente, es decir, ascitis grado 2 o 3, y que esté hospitalizado por cualquier motivo, debe realizársele paracentesis para estudio y tamización de la posibilidad de una peritonitis bacteriana espontánea. Más aún si el paciente además está con sangrado gastrointestinal. Es decir, todo paciente cirrótico que tenga citis y esté hospitalizado amerita la búsqueda. Si se usa esta estrategia, la tasa de detección aumenta notoriamente y los diagnósticos tardíos se reducen sustancialmente. También son indicaciones para realizar las paracentesis los síntomas locales que sugieran la peritonitis bacteriana espontánea, como dolor abdominal, hipersensibilidad abdominal, émesis o diarrea, o la presencia de inflamación sistémica, incluyendo taquicardia, fiebre, taquipnea, leucocitosis. Obviamente, y eso sin que esto vaya en detrimento de la búsqueda de otros focos a través de la historia clínica de la anamnesis. Pero en general, si el paciente tiene alguna manifestación sistémica, independiente que haya otro posible foco, debería también estudiarse el líquido acítico. También son indicaciones para la realización de paracentesis el deterioro de la función hepática, la presencia de encefalopatía hepática, la presencia de lesión renal aguda, ya sea en el contexto o no de un síndrome hepatorrenal, y el sangrado gastrointestinal. Son indicaciones que implican la necesidad de paracentesis. El cultivo del líquido acítico y la presencia de bacterias en el líquido acítico no es un criterio obligatorio para considerar peritonitis bacteriana espontánea. El único criterio obligatorio es la presencia de polimorfonucleares, es decir, neutrocitis. Y esto es así porque la negatividad en los cultivos es sustancialmente alta. En las series en países del hemisferio norte, se considera que la negatividad de los cultivos son hasta del 60%. Cuando uno mira las series colombianas, esto puede ser tan alta como el 70 al 80%. Es una negatividad bastante importante y por eso la negatividad del cultivo no debe condicionar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, solamente la neutrocitis. Cuando se ha visto si la presencia o no de bacterias define el pronóstico, se ha visto que realmente no es un marcador de pronóstico. Es decir, tener bacteriacitis, tener bacterias en el líquido acítico, no implica que el paciente va a tener peores desenlaces, pero sí facilita una terapia dirigida y eso sí puede mejorar algunos desenlaces. Probablemente la negatividad en los cultivos tan alta sea porque la toma del cultivo no se hace de una forma adecuada. La forma adecuada debería ser, primero, que todo cultivo debe realizarse antes del inicio de la antibiótico terapia. Y esto implica entonces hacer una paracentesis temprana y rápida. Lo segundo es que recolectar el cultivo y recolectar el líquido acítico directamente a los medios de cultivo, que siempre se recomienda que sean los mismos de hemocultivo, uno anaerobio y uno aerobio, se hagan a la cabecera del paciente. Es decir, que tan pronto se saca en la jeringa, el líquido acítico se traslada inmediatamente y se disponga en el medio de cultivo. Esto mejora y de forma importante la posibilidad de tener un cultivo positivo. Esto es algo que ya sabemos desde hace más de 30 años, pero aún así sigue siendo una práctica frecuente y generalizada el que se espere, simplemente se tome un tubo estéril y se lleve hasta el laboratorio para que allí se haga su paso al medio de cultivo. No debe ser así. La idea es que se haga a la cabecera del paciente.
Tengan en cuenta que la paracentesis, realmente la trombocitopenia ni el INR elevado, y esto es para reiterarlo, contraindican la realización de la paracentesis. Cuando se han visto las cohortes y series de casos sobre los pacientes que se le realizan paracentesis con conteos bajos, realmente la tasa de complicaciones es menor del 1%. La mayoría de complicaciones son menores y realmente letales, casi que inexistentes. Entonces, de hecho, ni siquiera se considera indicado medición de tiempos de coagulación para realización de la paracentesis y solo considerar la transfusión de plaquetas si tiene conteos menores de 20.000. Entonces, nunca retrasar por trombocitopenia o por INR elevado la realización de una paracentesis. La peritonitis bacteriana espontánea tiene ciertos escenarios que son importantes tener en cuenta. El más frecuente es cuando el paciente tiene neutrasitis, que es por definición operativa la que establece la presencia de la peritonitis bacteriana espontánea, pero sin bacteriacitis. Como se definió anteriormente, esto tiene varias causas y es que muchas veces se hace la paracentesis después de iniciar el antibiótico. Esto reduce notoriamente la posibilidad de que sea positivo el cultivo. Y la mala técnica de recolección, como lo que se nombró anteriormente. Otras causas que pueden generar neutrocitis sin bacteriacitis es que el paciente no tenga peritonitis bacteriana espontánea, sino otra condición. Eso incluye peritonitis bacteriana secundaria, hemorragia peritoneal, tuberculosis peritoneal, malignidad, pancreatitis o peritonitis fúngica espontánea, que se verá más adelante. Sin embargo, realmente estas condiciones son infrecuentes y la mayoría de las veces en que un paciente con cirrosis y ascitis tiene neutrocitis sin bacteriacitis será porque tiene peritonitis bacteriana espontánea. Un escenario muy interesante y retante es cuando sí hay bacteriacitis, es decir, el cultivo es positivo, pero no tiene neutrocitis, es decir, los polimorfonucleares son menores de 250 células por microlitro. Cuando se observa a estos pacientes en el tiempo, se ve que en los siguientes días el 40% ya progresará a una peritonitis bacteriana espontánea porque presentará bacteriacitis. El 60% resolverá espontáneamente la bacteriacitis. Entonces, ¿qué debe hacerse en estos casos? Dependerá de lo que se cultive y de los hallazgos microbiológicos que se tengan. Si la infección o si los hallazgos son un crecimiento polimicrobiano, lo más probable es que durante la punción se haya hecho una perforación intestinal y se haya drenado contenido intestinal y esto llevó pues al cultivo polimicrobiano. Entonces se debe actuar pues en consecuencia para vigilar este posible evento adverso. Cuando sea monomicrobiana, lo más probable es que sí provenga del líquido acítico y en este caso hay que considerar dos posibilidades. Si el paciente está sintomático por inflamación sistémica, por síntomas locales abdominales, debe tratarse independiente de que no haya neutrocitis y repetir la paracentesis, ojalá antes de iniciar el antibiótico, para intentar evidenciar si realmente hay o no neutrocitis. Digamos que el incremento de los neutrófilos puede ser bastante rápido, inclusive en horas ya pueden pasar de pocos neutrófilos a una gran cantidad. Si el paciente está sintomático, lo recomendable siempre será repetir la paracentesis entre 24 a 48 horas para definir si progresó o no a neutrocitis y si mejoró o no la bacteriacitis. Otro escenario importante y que debe considerarse dentro de la posibilidad de peritonitis bacteriana espontánea es la infección nosocomial. Se diferencia de la infección comunitaria, es decir, de la peritonitis que se desarrolla por fuera del hospital y no está asociada al cuidado de la salud. Se define como una infección nosocomial aquella peritonitis bacteriana espontánea que se adquirió después de 72 horas de haber ingresado a la hospitalización. Cuando se miran las cohortes de pacientes, se ve que esto puede ocurrir entre el 4 al 17% de los pacientes con cirrosis. Tiene mucho más riesgo de falla terapéutica porque generalmente son por gérmenes resistentes y de mayor capacidad, pero es claro que la letalidad es 4 veces mayor. Entonces, por eso siempre debe considerarse si es nosocomial o no es nosocomial, dado que el pronóstico es mucho peor. Pero es interesante ver que también hay condiciones en que no siempre la infección es peritonitis y no siempre es bacteriana. Una muy interesante y una variante, una forma adicional es la peritonitis fúngica espontánea. Se considera que da cuenta del 4% de todas las peritonitis espontáneas en los pacientes con cirrosis. El diagnóstico se hace simplemente con la presencia de neutrocitis, con el mismo punto de corte, 250 células por microlitro, y hay un aislamiento de un hongo. La letalidad de la peritonitis fúngica espontánea es tan alta o inclusive más alta que los pacientes que tienen infección bacteriana. El género más frecuente aislado es la cándida y generalmente en más del 50% de los casos es nosocomial. Inclusive en el 60% va a haber coinfección bacteriana del hongo con la bacteria.
¿Cuándo debe considerarse y cuándo debe pensarse? Cuando el paciente no responde a una terapia antibiótica que en principio es adecuada, ya sea dirigida o no dirigida, ya sea empírica o dirigida. Porque como puede haber coinfección, puede que con el antibiótico se esté logrando un adecuado control bacteriano, pero el fúngico no. Entonces debe considerarse en los pacientes que no mejoran, ya sea clínicamente o se le hace una paracentesis de control y la neutrocitis no ha mejorado como se espera. Y finalmente, un síndrome adicional a la peritonitis es el empiema bacteriano espontáneo. El empiema bacteriano espontáneo se desarrolla en el hidrotórax, que es una condición en donde el líquido acítico se filtra hacia el espacio pleural en el tórax. Entonces, ese líquido acítico, cuando se sobreinfecta, se denomina un empiema bacteriano espontáneo. En los cirróticos en general, esta infección se puede desarrollar hasta en el 2.5% de los pacientes. Si solo se observan los pacientes que tienen hidrotórax, hasta el 16% de los cirróticos con hidrotórax desarrollarán un empiema bacteriano espontáneo. Si bien la letalidad es más baja que la peritonitis bacteriana espontánea, generalmente en la mitad de los casos se asocia el empiema bacteriano a una peritonitis bacteriana espontánea. El diagnóstico se define como el descartar una infección pulmonar, es decir, no hay infección parenquimatosa pulmonar, hay presencia de neutrófilos, pero en este caso el punto de corte es más alto, es de 500 células por microlitro, o puede ser de 250, pero bajo la condición de que haya bacteriacitis, es decir, si se haya un aislamiento microbiológico. Entonces, el empiema bacteriano espontáneo es otra condición a tener en cuenta en los pacientes que tienen hidrotórax hepático. Y finalmente está el diagnóstico diferencial de la peritonitis bacteriana primaria, que es la peritonitis bacteriana secundaria. Esta se define cuando hay una infección bacteriana que sí tiene un origen que puede determinarse, es decir, un absceso, una víscera hueca que se perfora y que es el origen claro de la infección. Generalmente esta condición es de tratamiento quirúrgico y no solamente antibiótico, requiere tratamiento quirúrgico. Por eso, si no se reconoce a tiempo y no se trata de forma adecuada, tendrá una letalidad casi del 100%. Entonces se considera en sí misma una urgencia quirúrgica. Lo favorable es que no es una condición frecuente. De todas las peritonitis bacterianas que tienen los pacientes con cirrosis, solo el 5% serán secundarias. Sin embargo, dado su alta letalidad, hay que considerarla dentro de los diagnósticos diferenciales. Una posible guía clínica es la presencia de defensa abdominal. Sin embargo, muchas veces la citis dificulta o no genera o no permite el fenómeno de defensa abdominal. Por eso entonces también se han propuesto algunos marcadores bioquímicos que puedan diferenciarla. Por ejemplo, cuando hay proteínas totales mayores a 1 gramo, glucosa menor al 50 miligramos por decilitro y una LDH en líquido acítico que sea superior, o sea, mayor al límite superior sérico, a veces digamos que estos fueron propuestos por el doctor Runyon. Estos 3 criterios presentes tienen una especificidad del 96% y una sensibilidad del 67% para predecir peritonitis bacteriana secundaria. Estos otros 2 marcadores, el antígeno carcinoembrionario elevado y la fosfatasa alcalina por encima de 240, si cualquiera de los dos está positivo, tienen una sensibilidad del 92% y una especificidad del 88%. Es decir, que podrían ser marcadores a considerar en el paciente. Sin embargo, una guía también importante es la realización de imagen abdominal. Si hay sospecha clínica de que puede haber peritonitis bacteriana espontánea y no está disponible o no hay rapidez en la toma de estos marcadores bioquímicos, la imagen también es una posibilidad importante, incluyendo la tomografía, que sería pues en sí la ideal. Entonces, tener en cuenta esta condición, la peritonitis bacteriana espontánea, como un diferencial grave y potencialmente letal si no se trata a tiempo. El tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea, entonces, debe surgir de la primera consideración es si hay o no hay neutrocitis. Si usted si el clínico consideró la posibilidad de realizar paracentesis porque la está sospechando o porque lo está haciendo por tamizaje y documenta unos polimorfonucleares mayores a 250 células por microlitro, ya se considera neutrocitis y esto es definitorio de peritonitis bacteriana espontánea y amerita tratamiento. El escenario más complejo es cuando no hay bacteriacitis y hay un cultivo positivo. En este caso, prima el criterio clínico. Si el paciente tiene manifestaciones sistémicas o locales que sugieren una alta probabilidad o digamos una alta sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, independiente de que no haya neutrocitis, si hay bacteriacitis, el paciente debería tratarse. Si el paciente no tiene manifestaciones sistémicas o locales que sugieran la peritonitis bacteriana espontánea, pero si hay bacteriacitis, la recomendación es esperar
porque probablemente él pueda resolver en el 60% de los casos la bacteriocitis resolverá espontáneamente, pero un 40% progresará a peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, en estos pacientes asintomáticos con bacteriocitis se recomienda repetir la paracentesis para ver si finalmente desarrollaron o no neutrocitis. En caso de que así sea, se tratará entonces la peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento prima primero en el manejo general de la sepsis. Si el paciente está en séptico o en choque séptico, debe darse el manejo correspondiente. El tratamiento específico entonces definirá el inicio de una terapia antibiótica temprana. El manejo empírico se establecerá si es comunitario o si no es no comunitario. Si es comunitaria, la propuesta y en general son las cefalosporinas de tercera generación, que en nuestro medio la más frecuente es la ceftriaxona. Si es no comunitaria, que esto incluye tanto la nosocomial como cuando el paciente estaba en los últimos 3 meses en contacto hospitalario, o que el paciente haya usado betalactámico recientemente, o que el paciente venga con profilaxis con norfloxacina, se considerará no comunitaria. En este caso deberá considerarse la posibilidad de uso de piperacilina tazobactam o de carbapenémico en caso de que se esté pensando en BLE, ya sea por antecedentes del paciente o porque en el medio donde la adquirió la peritonitis bacteriana espontánea haya una alta prevalencia de gérmenes BLE. Entonces se tratarán. Muchos pacientes mejorarán de forma importante, pero algunos pueden tener una evolución tórpida o una evolución que no es la ideal en las primeras 48 horas. En caso de que uno encuentre que el paciente realmente no está mejorando como se quisiera, es siempre recomendable realizar una paracentesis de seguimiento. En esta paracentesis de seguimiento, esto nos permite varias cosas. Primero, evaluar cómo va la neutrocitis. Lo ideal es que a las 48 horas de haber iniciado el antibiótico, para que uno considere que la infección va mejorando, el conteo de polimorfonucleares se haya reducido en un 25%. Si esto no es así, deberá considerarse diagnósticos diferenciales o gérmenes resistentes y considerar la posibilidad de escalamiento antibiótico. Asimismo, si el paciente persiste con respuesta inflamatoria sistémica o signos locales muy importantes, deberán considerarse los otros diferenciales, como la peritonitis fúngica, como la peritonitis bacteriana secundaria, entre otros. El tratamiento empírico, entonces, si es comunitaria, se recomienda la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, 2 gramos IV cada día, o el cefotaxime donde esté disponible, 2 gramos cada 8 horas. Realmente el cefotaxime es el que tiene más estudios, pero la ceftriaxona también tiene estudios bastante aceptables que demuestran su eficacia. Si es no comunitaria, la piperacilina tazobactam es una muy buena opción inicial, pero si el paciente está agudamente enfermo, digamos, severamente enfermo, gravemente enfermo, o hay una alta prevalencia de BLE y uno sospecha la posibilidad de que el paciente tenga BLE, la posibilidad de un carbapenémico siempre estará dentro de lo que se debe hacer. La duración del tratamiento antibiótico en general se recomienda por 5 días. Los ensayos clínicos que han comparado usar 5 días respecto a 10 días, que era el tratamiento estándar hasta hace algunos años, mostraron que 5 días puede ser completamente suficiente. Pero ya quedará el criterio del clínico si quiere extender un poco más en caso de que note que no hay mejoría suficiente o que la neutrocitis no se ha depurado completamente. Hay un tratamiento de soporte que es muy importante realizar. Y el primero es que si el paciente tiene beta bloqueador, se recomienda suspender, pues estudios observacionales han mostrado que el beta bloqueador en pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea aumenta la mortalidad, aumenta el tiempo de hospitalización y además aumenta el síndrome hepatorrenal, generalmente mediado por hipotensión importante. Entonces, en general, se recomienda que durante el periodo de peritonitis bacteriano agudo, de la infección aguda, se suspenda el beta bloqueador. Y la albúmina es un medicamento que en un ensayo clínico de 1999 demostró reducir la incidencia de lesión renal aguda. En ese ensayo clínico se usó como 1.5 gramos por kilo en el día 1 y 1 gramo por kilo en el día 3. La lesión renal aguda es una complicación muy frecuente en la peritonitis bacteriana espontánea. Hasta casi la mitad de los pacientes la desarrollará. Entonces se ha propuesto que se racionalice el uso de la albúmina para aquellos pacientes que tengan una creatinina mayor a 1, un nitrógeno ureico mayor a 30 o que tengan una cirrosis avanzada y que tengan más riesgo de hepatorrenal, incluyendo la posibilidad o un conteo de bilirrubinas mayor a 4 miligramos por decilitro. Entonces, en esos 3 escenarios se recomienda usar la albúmina. Y finalmente está la prevención, tanto primaria como secundaria. La prevención secundaria se define como aquella en donde ya se da un tratamiento para intentar evitar que el paciente vuelva a tener un episodio porque ya tuvo uno inicial.
Cuando un paciente ya tuvo un primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, se espera que entre el 50 y el 70% de los pacientes al año vuelvan a presentar. Y la supervivencia se reduce notoriamente al 30 al 50%. Si se usa profilaxis con antibiótico de forma permanente, se puede disminuir el riesgo de recurrencia al 20% o inclusive menos. Por eso entonces es importante que todo paciente que se haya recuperado de una peritonitis bacteriana espontánea reciba profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica, qué pena que va acá esta imagen mal, incluye tres posibilidades, siempre importantes. La primera y la clásica, que es la norfloxacina, que se usa diario, 400 miligramos. Es la norfloxacina, digamos que es el estándar usual. También se ha propuesto la ciprofloxacina semanal a 750 miligramos. Sin embargo, la norfloxacina semanal ha traído preocupaciones, sobre todo respecto a la posibilidad de resistencia bacteriana, porque aunque si bien sí mejora la adherencia del paciente al uso del antibiótico, sí puede tener un poco más de riesgo de que desarrolle gérmenes resistentes, por lo que en general, si entre norfloxacina diaria y ciprofloxacina semanal, se recomienda norfloxacina diaria. Pero también ha surgido la posibilidad del uso de rifaximina. La rifaximina se ha comparado tanto contra otros antibióticos, en especial norfloxacina, como contra placebo. Y en ambos escenarios ha demostrado superioridad para reducir el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces la norfloxacina surge y está surgiendo ya en los últimos 10 años como una posibilidad importante en profilaxis secundaria. La dosis que se suele recomendar es usar 1200 al día dividido en 3 dosis, es decir, 400 cada 8, o 1100 al día dividido en 2 dosis, 550 cada 8 horas. La prevención secundaria, en cambio, hace referencia a los pacientes que no han desarrollado peritonitis bacteriana espontánea, pero en quienes se quiere reducir el riesgo porque en ellos es más alto. Entonces, la idea es que en los grupos que tienen alto riesgo, es decir, una probabilidad importante de tener peritonitis bacteriana espontánea en el mediano o corto plazo, se dé prevención primaria. La prevención, si se aplica profilaxis antibiótica, se puede reducir el riesgo hasta menos del 10%, donde en algunos grupos puede ser tan alta del 50-60% de que desarrollen su primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, se les puede reducir hasta por debajo del 10%. Se consideran como los grupos de riesgo los que se presentan ahí. Los pacientes con sangrado gastrointestinal, por lo que en general se recomienda la profilaxis en los que lo tienen agudamente. Cuando las proteínas en ascitis son notoriamente bajas, digamos que ya el riesgo aumenta sobre todo desde 1.5, pero si está por debajo de 1.2 miligramos por decilitro de la concentración de proteínas, ya debería considerarse la prevención primaria. La presencia de un sodio por debajo de 130 miliequivalentes por litro sérico, o un puntaje Child-Pugh mayor a 9. En estos 4 grupos de alto riesgo debería considerarse la prevención primaria. La prevención primaria puede realizarse con los mismos medicamentos con que se realiza la secundaria, es decir, con norfloxacina, con ciprofloxacina semanal o con rifaximina diaria. Entonces, para terminar, y como mensajes para la casa, tener en cuenta que la peritonitis bacteriana espontánea es una condición altamente letal y de mal pronóstico, es un hito en el paciente con cirrosis, que sus manifestaciones clínicas son malas y son una mala guía para diagnosticarla y que por tanto el diagnóstico se define a partir de la paracentesis y la documentación de neutrocitis, que es fundamental realizar una paracentesis oportuna y apropiada, es decir, realizarla antes del inicio del antibiótico, no retrasarla porque haya trombocitopenia o INR elevado, y que se recojan en las botellas de cultivo a la cabecera del paciente, y por lo menos 20 mililitros. Asimismo, que un diagnóstico diferencial muy importante es la peritonitis bacteriana secundaria, pues es una urgencia quirúrgica que matará al paciente si no se trata de forma adecuada, y que la prevención de la peritonitis bacteriana espontánea implica, primero, desprescribir el omeprazol cuando no esté indicado, la profilaxis primaria en los grupos de alto riesgo y la profilaxis secundaria en los pacientes que ya hayan presentado la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, muchas gracias. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Acá hay una pregunta del doctor Miguel González. En pacientes con ascitis por carcinomatosis, ¿cómo se puede diferenciar si tiene una peritonitis bacteriana espontánea o si la neutrocitis es por carcinomatosis? Ese es un escenario complejo, es un escenario donde ya sí toma mucho más valor la presencia de bacteriacitis y la presencia de un síndrome infeccioso
caso clínicamente evidenciado, ya sea respuesta inflamatoria sistémica o signos locales. Realmente es un escenario que puede llegar a ser muy difícil de diferenciar y que donde la neutrocitis pierde ya valor diagnóstico porque pierde especificidad. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es intentar documentar la bacteriocitis y si realmente hay sospecha clínica alta, igual el tratamiento empírico independiente de que pueda que realmente no se esté tratando una infección realmente. Porque, pues, digamos que, como ustedes vieron, digamos que, bueno, ese es un escenario diferente, pero la peritonitis bacteriana espontánea tiene una alta letalidad y si no se trata a tiempo y de forma oportuna, pues el paciente con cáncer y ascitis podría llegar a fallecer.